Buenas tardes. Quiero saber si se me escucha y se ve en pantalla, por favor. Sí, doctor. Sí, se escucha, señor doctor. Sí, doctor. ¿Se me escucha? ¿Se ve en mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, esta gestión me ha tocado iniciar el programa de la cátedra con el tema que corresponde a generalidades. De hecho, es un tema un poco más teórico que el resto de las clases, puesto que conlleva una serie de datos históricos que es importante que se pueda conocer para que podamos de alguna forma ubicarnos en un contexto y poder entender la cirugía como debemos entenderla. Bien. Es importante siempre indagar en las raíces de los vocablos que componen cada una de las palabras, como ustedes ya han podido entender en otras cátedras. Y debemos decir que el término cirugía nos remonta al vocablo latino, chirurgia, que a su vez tiene origen griego en dos raíces, cheir, que significa mano, y ergón, que significa obra, y que en el contexto global significa trabajo hecho con las manos. En latín, manus operatio, ¿no? La cirugía es la rama de la medicina que se dedica a curar las enfermedades por medio de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Dentro del ámbito de las definiciones debemos citar a Aulus Cornelius Celso, un médico griego que en su libro titulado De Medicina en el siglo I después de Cristo afirmaba que la tercera parte de la medicina es la que cura con la mano, sin olvidar los medicamentos ni las dietas, pero actúa principalmente con la mano. Los efectos de estos tratamientos son más manifiestos que los de otro tipo. Esto quiere decir que son más observables, más tangibles, ¿verdad? En el tratamiento de las enfermedades ayuda mucho la suerte y cabe dudar si la recuperación ha tenido que ver con la medicina o con un cuerpo robusto, la naturaleza humana propiamente dicha. Pero en la parte de la medicina que cura con la mano, es evidente que depende enteramente de ello. Esta rama, aunque muy vieja, era practicada principalmente por Hipócrates, padre de todo el arte de la medicina. Seguimos con las definiciones y decimos que la cirugía es la rama de la medicina que trata las enfermedades o los accidentes totalmente o en parte mediante técnicas manuales con la ayuda de instrumentos especiales en un acto denominado operación o procedimiento quirúrgico. Esto está extractado del Diccionario Ilustrado de Términos Médicos de la edición 2010. ¿Cómo define cirugía el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Como una parte de la medicina que promete el tratamiento de las enfermedades por procedimientos manuales o instrumentales. Los problemas básicos que ha tenido que enfrentar siempre son la superación del dolor, la infección y la hemorragia. Tengan en cuenta estos tres aspectos a los cuales vamos a llegar al terminar la clase, ¿no? Los problemas más importantes que ha tenido que superar la cirugía durante el transcurso del tiempo son el dolor, la infección y la hemorragia. Durante el siglo XVII, estando ya la cirugía indisoluble ligada a la medicina, Sir Metterlow, en su libro El arte de la cirugía, la define como una ciencia y arte que busca la forma de trabajar sobre el cuerpo humano, ejerciendo todas las operaciones manuales necesarias para curar al hombre o a las más posibles, utilizando las medicinas más convenientes. ¿Por qué ciencia y arte?
Ya un médico boliviano, el doctor Mario Tejerina, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, decía que la cirugía es una admirable síntesis en la que se funden en proporciones armónicas los preceptos de una ciencia en permanente evolución y progreso, y el arte, que hacen del cirujano un científico, un artista y un filósofo. Por tal razón, la cirugía es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. La cirugía como tal tiene relaciones indisolubles y muy importantes, por ejemplo, con la anatomía quirúrgica. Los conocimientos anatómicos enfocados con criterio de aplicación a las intervenciones quirúrgicas son la base de los procedimientos. Aquella persona que no conozca la anatomía humana difícilmente puede llevar a cabo una cirugía o un procedimiento quirúrgico. De igual forma con la semiología quirúrgica, el conjunto de signos y síntomas particulares de las enfermedades de resolución quirúrgica deben ser conocidos a plenitud para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Las que requieran tratamiento quirúrgico y la técnica quirúrgica como tal, que es definida como el conjunto de procedimientos y recursos manuales e instrumentales de los que se sirve la cirugía para cumplir su objetivo. La técnica quirúrgica también se denomina cirugía operatoria o técnica operatoria, y es el conjunto de procedimientos manuales e instrumentales de los que se sirve la cirugía para cumplir su objetivo. Y este es el objetivo o la base elemental de esta cátedra, ¿no? Que ustedes conozcan las técnicas quirúrgicas más básicas para comprender la cirugía como una ciencia y un arte. ¿A qué se denomina o a qué llamamos estrategia? Es la habilidad, el ingenio, la destreza, la pericia que posee el cirujano para planificar, programar, ejecutar y dirigir el acto quirúrgico, ¿no? Como una concepción global. La táctica es el arte que tiene el cirujano para disponer, mover, emplear las cosas de mejor manera sobre el campo operatorio, con orden y rapidez, de acuerdo a las condiciones del momento, el tipo de paciente y el cuadro patológico en sí. Por tal razón, estamos hablando de la ejecución. Cuando tenemos que remontarnos a los orígenes de la cirugía, debemos decir que la historia de las enfermedades es tan vieja como el hombre propiamente. Cabe admitir que la respuesta quirúrgica a las enfermedades tiene una antigüedad similar. Y esto porque el hombre primitivo frente a sus heridas imitaba la conducta que había observado en los animales, y es así que inmovilizaba su miembro lesionado o lamía las heridas o se preocupaba de las lesiones externas visibles y accesibles, ¿no? Es así que el arte rupestre o las pinturas rupestres en las cavernas prehistóricas hacen referencia de este tipo de lesiones que eran muchas veces infligidas por animales salvajes y que posteriormente el hombre primitivo y su entorno familiar, cuando éste ya existía, se preocupaba por curarlas o por sanarlas. Por ejemplo, en 1930, el profesor Solecki descubre en Irak hombres de Neandertal, en donde uno y muchas veces emergentes de ritos religiosos o mágicos, ¿no? Se pensaba que haciendo un orificio en el cráneo se dejaría escapar a demonios, a espíritus malignos, etcétera. Cuando hablamos de los antecedentes históricos de la cirugía, por supuesto tenemos que referirnos a las diferentes culturas y de estas, por sobre todo, sobresalen la cirugía hindú o la cultura hindú, que en su tiempo fue una de las más avanzadas de la antigüedad. Los escritos de Charaka del siglo I después de Cristo y Sushruta del siglo V después de Cristo tenían un conocimiento guardado en los Vedas, ¿no? De los cuales sobresalen principalmente el Atharvaveda, el Ayurveda, que tenía un conocimiento médico datado en el año 800 antes de Cristo. Es el precursor de un tratado de cirugía hindú conocido como Sushruta Samhita.
Diseñaron más de 121 instrumentos quirúrgicos, efectuaron rinoplastías o cirugías sobre la nariz, pioneros en la cirugía reconstructiva. Otras intervenciones sobre fracturas, heridas, abscesos, tumores superficiales, hernias inguinales, la operación cesárea y el perineo. También usaban narcóticos como el beleño y el cáñamo indio en pacientes quirúrgicos. Esto con el afán de vencer el dolor o tratar de tener un paciente dormido para el procedimiento quirúrgico. Nuevamente les vuelvo a recalcar los tres términos que habíamos visto al principio, que la cirugía siempre tuvo como problemas o escalones a vencer el dolor, la infección y la hemorragia. Ya en la Mesopotamia, en la cultura asiria, babilonia y sumeria, destacó el código de Hammurabi del siglo más o menos 20 antes de Cristo, que es el primer ejemplo de legislación disponible sobre la práctica médica, el cual distribuía o castigaba al médico según el éxito o fracaso de su intervención. En Nínive se han encontrado instrumentos de bronce y obsidiana de elegante factura, bisturís, sierras, trépanos, etc. De igual forma, en Egipto, de la primera época monárquica de esta cultura, más o menos 2700 antes de Cristo, data el primer tratado de cirugía descrito por Imhotep, visir del faraón Nesherjet-Dizer, sacerdote, astrónomo, médico y primer arquitecto del que se tiene noticia, ¿no? Acuérdense, este nombre es muy importante y muchas veces se lo exige en las evaluaciones. En el templo de Deir el, en Bahari, se veneraba a Imhotep, el mayor terapeuta del antiguo imperio egipcio, a quien se le estaba consagrando una capilla excavada en la roca. Se sabe que alcanzó un gran desarrollo por la existencia de tres papiros, el papiro de Eber, el papiro de Brush y el papiro de Smith. En una de las jambas de la entrada del templo de Memphis se encuentra un grabado antiguo de la intervención quirúrgica de la circuncisión. Creo que tengo una imagen, aquí está, la imagen que hace referencia a esta jamba de la entrada, donde Imhotep, o una imagen que representa a este personaje, realiza una cirugía de circuncisión en un varón joven, ¿no? Estas mismas cirugías de circuncisión o de otro tipo se las encuentra muy claras y documentadas en personajes momificados de la cultura egipcia, ¿no? En las pirámides, en los sepulcros, etcétera. Habíamos dicho que el papiro de Ebers recogía gran parte de este conocimiento y se encuentran principalmente prescripciones terapéuticas, curaciones de llagas, quemaduras y tumores del cuello. En el papiro de Edwin Smith, un documento algo menos conocido, datado en el año 1600 a.C., es un manual de cirugía traumática que sorprende en la calidad para la época. Describe 48 casos de tratamiento quirúrgico de heridas, como ejemplo, una aproximación diagnóstica interesante tras un traumatismo cráneoencefálico. De igual forma, en China, podemos decir que casi no se practicaba la cirugía, pues a los chinos les eran repugnantes la sangre y las mutilaciones. Por lo tanto, se ignoraban los preceptos anatómicos. Fue hasta 1948 cuando se aceptó la práctica quirúrgica en este país. Algunos escritos hablan de castraciones para la provisión de eunucos. Watto es considerado el dios de la medicina china. En la cultura hebrea, de igual forma, realizaban la circuncisión. Se encontraban guías de estos procedimientos en las sinagogas y Moses Maimónides, rabino que escribe sobre venenos y antídotos, además de guías para la buena salud, es un representante de la medicina dentro de esta cultura. Cuando ya tratamos de ingresar a la cirugía científica como tal, debemos decir que tiene su cuna en la cultura occidental, como casi en todas las artes, ¿no? Grecia, la medicina latina, la medicina bizantina y por supuesto la medicina árabe.
En la imagen de la derecha tenemos una vasija griega de los años 480 al 470 a.C., que representa una escena quirúrgica. Tenemos un personaje que está haciendo un tratamiento quirúrgico, una sutura, sobre un paciente que tiene una herida en el antebrazo. La medicina primitiva griega confunde lo mitológico y lo verdadero. El influjo de los dioses, como ustedes bien conocen por sus conocimientos de bachillerato, interactúan mucho con la población griega por sus creencias, y dioses como Apolo y Asclepios, el otro nombre de Asculapio, son considerados dioses de la medicina. En torno al mar Egeo se desarrolló entre los años 2500 y 1500 a.C. la cultura minoica, precursora de la civilización griega. En el año 1975, durante una excavación arqueológica en Nauplia, se encontraron en una tumba micénica numerosos instrumentos médicos datados con unos 1500 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Cuchillos, tijeras, pinzas y algunas sondas propiamente dichas. Todo esto se realiza a través de exploraciones o determinaciones con carbono 14, ¿verdad? Para ver la antigüedad de estos elementos. La obra griega escrita más antigua que incluye conocimientos sobre medicina son los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Destacan personajes dentro del ámbito de la cirugía como Macaón y Polidario, y Melampo en el año 1400 a.C. es considerado el primer médico griego. Aquí les transcribo un pequeño verso, porque no se olviden que la Ilíada y la Odisea son poemas y están escritos o descritos o narrados en versos. Y dice: corta con tu cuchillo el dardo agudo y cruel, lava con agua tibia la sangre de la herida y aplica sobre ella cierta raíz amarga que aplasta con sus propias manos y que tiene propiedades analgésicas. La herida se seca, la sangre cesa de manar y los dolores se calman, ¿no? Un verso transcrito de la Ilíada. De la misma Grecia, podemos decir que el exponente clásico fue Hipócrates, 460 al 356 a.C., y entre sus aportaciones pueden mencionarse que le dio carácter de razón a la medicina. Ejerció este arte en Tesalia, fundó el Centro Médico de Cos y fue autor del Corpus Hippocraticum, que consta de 72 libros reunidos en Alejandría e integrados en 6 tomos. La parte dedicada a la cirugía trata de las articulaciones, fracturas, heridas de la cabeza, heridas en general, hemorroides, así como también fístulas. Solo admitió a la cirugía en caso de extrema necesidad. Hipócrates planteó el carácter científico de la medicina al señalar que ninguna enfermedad es mística, sino que todas tienen causas naturales. Acuérdense mucho de esta frase. Un pequeño flujograma del aporte de Hipócrates. Decíamos que le da el carácter de razón a la medicina, su aporte científico, el Corpus Hippocraticum, planteó el carácter científico de la medicina y estableció el principio del primum non nocere, que significa lo primero es no dañar al paciente, ¿no? Es uno de los principios éticos más importantes que hasta el día de hoy rigen la práctica de la medicina y la cirugía. También decía que ninguna enfermedad es mística o atribuible a alguna situación espiritual, mitológica o de dioses, sino que todas tienen sus causas naturales. Y sus descritos hablan de articulaciones, fracturas, heridas, hemorroides, fístulas, etc. De los escritos de Hipócrates tenemos enormes aportes a la medicina actual, como el banco hipocrático diseñado para la reducción de fracturas vertebrales u otro tipo de fracturas, las escaleras de tracción para hernias discales o patología de la columna vertebral. En Alejandría, en torno al año 300 a.C., Alejandro Magno conquistó la escuela de la alejandrina, compiló y desarrolló todos los conocimientos sobre medicina, como de muchas otras disciplinas,
conocidos de la época, contribuyendo a formar algunos destacados cirujanos. Herófilo de Calcedonia es un ejemplo de ellos, como el primero en realizar disecciones en público. Se interesó por el estudio del sistema nervioso y el tubo digestivo. Erasistrata de Ceos, descubridor del colédoco y del sistema de la circulación portal, es también otro de los ejemplos de lo que recopiló la escuela alejandrina y todo lo que aportó Alejandría después de la conquista por Alejandro Magno. 3 siglos antes de Cristo se convirtió en el centro universal de la cultura. Ptolomeo Filadelfo crea una biblioteca que reúne 700,000 volúmenes. Herófilo aportó con sus estudios sobre la próstata, el duodeno y la glándula y el ojo. Erasistrato, la anatomía del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Es famosa la biblioteca de Alejandrina, no solamente para la medicina, sino también para el resto de arte, pintura, ciencias, etcétera. Ya más adentrados en la cultura occidental propiamente dicha, o toma de Pompeya. De igual forma, en Roma destaca Celso, que describe su famosa tetrada sobre la inflamación en su libro tercero, sobre cirugía, comentarios en el Proennium del libro séptimo, la tercera parte del arte de la medicina que cura con las manos, ¿no? En Roma, la casta médica se organizaba ya de un modo que recuerda a la actual división por especialidades, los médicos generales o medici, los cirujanos o medici vulnerum, chirurgi, los oculistas, los medici ab oculis, los dentistas y los especialistas en la enfermedad del oído. Celsus define al cirujano como aquella persona que debe ser joven o más bien hallarse más cerca de la juventud que de la vejez, con mano firme, fuerte y segura, que no le tiemble, dispuesto a utilizar la izquierda como la derecha, con juicio agudo y claro, de espíritu valiente, pero lleno de piedad, que desea curar a su paciente, pero no se deja impresionar por este, no siente la necesidad de ir demasiado a prisa o de cortar menos de lo necesario. Tiene que hacer cada cosa en su momento sin dejarse arrastrar por la emoción. Una descripción que hasta la fecha se aplica y puede ser aplicable en la formación de los cirujanos nobles. De la misma Roma, también podemos hablar de Galeno de Pérgamo, nace en el año 130 de nuestra era, aportó conocimientos sobre anatomía y la fisiología circulatoria, conceptos que permanecían vigentes durante la Edad Media en la compilación o tratado Curandi Ratione. Consideraba a las enfermedades como ligadas a los humores. En el campo de la cirugía describió la presencia de los nervios laringeos recurrentes que tienen su principal función en la inervación de las cuerdas vocales. Su dedicación al tratamiento de las heridas de los gladiadores le hizo merecedor a una gran fama como cirujano y traumatólogo. La organización de la cirugía militar con la creación de los valetudinaria, hospitales de campaña, también se fundaron los nosocomios o hospitales para los pobres. Es durante la época de Galeno que la medicina se separó de la cirugía y permaneció así por más de 1500 años. Entonces, de las situaciones emergentes del circo romano, de la lucha de gladiadores, del sacrificio de cristianos, etcétera, también surgen los aportes acerca de la cirugía y la traumatología. Bizancio, o la cultura romana de Oriente, aporta recopilación de libros y documentos científicos. Alejandro de Tralles redacta 12 libros de patología y su tratamiento. Pablo de Gina publica Epitome o Recordatorio en 7 tomos. Libro sexto trata de la cirugía, por lo que se le conoce como el padre de la cirugía en Bizancio. Dentro de la cultura árabe, en todos los manuales médicos árabes se encuentran grandes capítulos o secciones dedicados a la cirugía, pero destaca principalmente Abul Qasim al-Saharaui,
Es el primer especialista cirujano conocido del mundo islámico. Su principal obra compilatoria, La práctica, el método o disposición, cuyo volumen 30 contiene un extenso tratado de cirugía. Los campos que abarca este capítulo quirúrgico incluyen la oftalmología, la odontología, el tratamiento de las hernias y la extracción de cálculos, la obstetricia y en un amplio apartado sobre traumatología. Realizó ligaduras arteriales, usó el opio y la mandrágora, el hierro candente y las hormigas. Aquí nuevamente estamos hablando de vencer el dolor, de vencer la hemorragia, ¿verdad? Avicena y Averroes transcribieron la obra hipocrática a la lengua árabe. En la Edad Media, en la época del oscurantismo, los médicos en esta era afrontaron todo tipo de problemas, no tanto por seguir un método científico que no se había difundido aún, sino por la colisión de sus proposiciones con el paradigma dominante. La enfermedad era un castigo divino y su curación se fundaba en el arrepentimiento y la penitencia. La voluntad de Dios estaba por encima de la habilidad del cirujano, lo que acabó por infundir un nihilismo terapéutico poco resolutivo. Ya en el Renacimiento, esta época se caracterizó por un espíritu crítico, observación, deseo de saber. Las ciencias paramédicas avanzaron y la medicina resultó beneficiada. Esta nueva era recala con especial intensidad en las ciencias naturales y la medicina. Los médicos estudiaban en las universidades y gozaban de gran prestigio social. En cambio, los cirujanos acarreaban una estela de descrédito, adquirían sus conocimientos de manera oral a través de la experiencia pasada o empírica por personas de mayor experiencia, ¿no? Por tanto, quienes se dedicaban a este arte eran iletrados de clase baja y objeto de burlas de la iglesia y de la sociedad. Esta época está caracterizada por los barberos, quienes al interior de sus locales no solamente cortaban el cabello, sino también suturaban heridas, hacían curaciones de las mismas y otro tipo de procedimientos menores, ¿no? Son clásicas estas imágenes de las barberías o de los barberos de la época del Renacimiento que caracterizan y de alguna forma explican la cirugía en esta época. ¿Qué podemos ahondar más sobre los barberos? Junto a estos cirujanos aparecen como colegios otro gremio muy hábil con las cuchillas, la de los barberos, quienes, dado por sus habilidades manuales, su mayor accesibilidad y su menor instrucción, rápidamente ocuparon el sitio de los cirujanos, sobre todo en los estratos sociales más bajos, o sea, donde la gente no tenía dinero, ¿no? Los barberos afeitaban y cortaban el pelo, abrían los abscesos superficiales, realizaban sangrías, aplicaban ventosas, cauterizaban y curaban heridas de armas blancas, así como las fracturas y luxaciones. En 1368 se funda el Gremio de Cirujanos de Londres, en un primer intento por separar a los barberos, encargados sobre todo de afeitar y despiojar, de los médicos especializados en tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, se produce una unificación. Tan grande era la influencia de los barberos en sus prácticas de cirujanos que en 1540 en Inglaterra se crea el Real Colegio de Barberos y Cirujanos con el compromiso de que los barberos no harían de cirujanos y se limitarían a realizar procedimientos dentales, y los cirujanos, por su parte, no harían de barberos, que era entonces una buena forma de ganarse la vida. En 1745, como decíamos, se disolvió esta compañía y en 1800 se creó el Real Colegio de Cirujanos, bendecido en 1843 por la reina Victoria de Inglaterra. El cirujano como tal. El cirujano ahora es un médico académico de universidad con profundos conocimientos de anatomía para su época, gozaba de gran prestigio social y era diferenciado entre los médicos como un especialista. A esto debía de sumar buenas costumbres y presencia. Los galenos de entonces describían las características que debería tener un cirujano. Ha de tener 4 condiciones. Una, que sea letrado. 2, que sea experto y que sea hábil con las manos. 3, que sea ingenioso. Y 4, que tenga buenos modales y que sea compasivo.
Thomas Vicari es considerado como el primero de los maestros y que posteriormente diría estas sabias palabras, ¿no? Es posible para un cirujano que no conoce la anatomía trabajar en un cuerpo humano sin error, como lo es para un ciego dibujar una imagen y esperar que fuera perfecta. Paracelso realizaba un postulado que debería para siempre estar ligado a la medicina y la cirugía. ¿Cómo se puede establecer la cirugía como otra facultad o profesión? En muchos casos, el paciente requiere curación y cirugía, y no la teoría, que era la medicina, y es el doctor el que necesita esta última. Así pues, no puede haber un cirujano que no sea médico. Este último produce al cirujano y el cirujano pone a prueba al médico por el resultado de su trabajo. Siendo que ambos son uno mismo, entonces, donde el cirujano no es también médico, es nada más que un mono pintado. Bien, ¿cuáles son los objetivos básicos que siempre ha perseguido la cirugía? Extirpar tumores, órganos obstruidos, órganos infectados, órganos perforados, evacuar abscesos u otro tipo de colecciones, restaurar heridas de los órganos, reconstruir como las derivaciones, corregir principalmente las malformaciones, crear fisiología nueva y reemplazar. Hoy en día se puede implantar un órgano de una persona en otra, ¿verdad? Finalmente se habían identificado y comprendido los 4 requisitos clínicos previos y fundamentales para poder considerar que una intervención quirúrgica fuera una opción terapéutica verdaderamente viable. El conocimiento de la anatomía humana, un método para controlar las hemorragias y mantener la hemostasia intraoperatoria, la anestesia para poder llevar a cabo las intervenciones sin dolor y una explicación de las características de las infecciones junto con la creación de métodos necesarios para conseguir unas condiciones de asepsia, antisepsia dentro de los quirófanos o en los ambientes donde se practica la cirugía. El conocimiento de la anatomía humana fue otorgado o fue iniciado por Andrés Vesalio, profesor de anatomía de Padua, Italia. Inicia la enseñanza por medio de disecciones de cadáveres. Escribe la famosa obra de Humani Corpus Fabrica Libri Septum. Contenía detalles muy específicos de la anatomía humana. Corrigió errores de la enseñanza de la anatomía tradicional y su libro La Fábrica obtuvo gran éxito y se realizaron varias ediciones, adaptaciones y revisiones durante 2 siglos posteriores. Ahí tienen la tapa original de esta obra. El método para el control de las hemorragias, atribuido de inicio a Ambrosio Paré, un médico cirujano militar, utilizaba soluciones menos agresivas para el control de las hemorragias, realizó varios artículos que rápidamente llegaban a muchas personas, observó que una hemorragia era menor cuando se controlaba al ligar los vasos de uno u otro, que hacer una ligadura global o aplicaciones de calor, aceites calientes o fierros candentes sobre las heridas. También su obra, The Works of the Famous Surgeon Ambrosio Paré, en una edición original. ¿Quién dio las bases fisiopatológicas de los trastornos quirúrgicos? Fue el médico John Hunter, 1728, fallecido en 1793, considerado uno de los anatomistas más influentes de todos los tiempos. Empleó cirugías en animales o cirugías de experimentación para luego pasar a los seres humanos. Sus intervenciones y trabajos clínicos dieron lugar a una colección de más de 13,000 muestras, convirtiéndose en uno de los más legados más importantes de la cirugía. Dicha colección fue resguardada en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, una explosión destruyó gran parte de esta colección y es considerado fundador de la cirugía científica. ¿Qué podemos decir de los albores o de los inicios de la anestesia? En 1842, Crawford Long, cirujano militar estadounidense, utilizó el éter para efectuar pequeñas intervenciones, pero como no publicó su experiencia, no obtuvo la primicia de tan notable descubrimiento, la que se fue adjudicada a otro odontólogo dentista
el doctor William Morton, quien demostró la utilidad del éter como anestésico. Esto constituyó el primer paso para acabar con el escepticismo propio de la época. Durante milenios se han empleado productos anestésicos como narcóticos, somníferos o como anestésicos. En 1830 se realiza el descubrimiento del cloroformo, el éter y el óxido nitroso, los primeros gases anestésicos. En 1846, por primera vez, se utiliza el éter sulfúrico con un paciente quirúrgico de John Collis Warren, la extirpación de un tumor cervical congénito. Warren, asombrado con los resultados, pronunció su famosa frase: caballeros, esto no es superchería. Un año después, James Young introdujo el uso de cloroformo y de así sucesivamente hasta llegar a la anestesia actual, lo que significó el salvar el segundo gran obstáculo para la cirugía. Ya se había salvado la hemorragia y ahora tenemos el segundo escollo u obstáculo, que era luchar contra el dolor. Tenemos muchas de estos equipos en colecciones, en museos, inclusive al interior de el Hospital de Clínicas, donde cuenta con estos primeros equipos para proporcionar gases anestésicos como el éter o el cloroformo. Y por último, ¿cómo se vence el escollo de la infección? El surgimiento de la teoría microbiana a través de Louis Pasteur, un químico francés que descubrió la existencia de microorganismos a través de sus estudios sobre la fermentación láctica y alcohólica. Estos descubrimientos hicieron surgir en Lister la idea de la antisepsia. La antisepsia, la asepsia y los conocimientos de la naturaleza de las infecciones. La antisepsia, en comparación con la anestesia, es de mayor importancia debido a la gravedad de las infecciones postoperatorias. Lister, un cirujano inglés, se dedicó a estudiar el campo de la fermentación y la microbiología en el ámbito de la cirugía. Lister aplicó distintas sustancias químicas con el fin de evitar infecciones. También desarrolló suturas absorbibles, estériles, etc. Cirujanos germanos hablantes propagaron las ideas de Lister usando el calor como primer medio físico para deshacerse de las bacterias. Promovió la limpieza de las salas de hospital y la cirugía limpia. Es el iniciador de la cirugía antiséptica propiamente dicha. Oliver Holmes, entre 1804 y 1894, pensó que los mismos médicos eran los vehículos de transmisión de las enfermedades contagiosas, como la fiebre puerperal. Semmelweis promovió el lavado de manos preoperatorio. Y en 1885, Halsted comenzó a utilizar los guantes de caucho, que son los predecesores de los guantes de látex que hoy en día se utilizan. Los términos de antisepsia y asepsia, Pasteur y Lister convencieron a los cirujanos y así surgieron las primeras normas fundamentales de higiene en cirugía. La sala alejada de los focos de infección, uso de instrumentos limpios, introducir las manos lo menos posible en las heridas y drenar las heridas al final del acto quirúrgico. La era antibiótica. Para 1900 en los Estados Unidos, los conceptos de antisepsia de Lister eran ampliamente usados y los resultados eran notoriamente mejores. El descubrimiento de la penicilina por Sir Alexander Fleming fue otro hito importante para la lucha contra la infección. La aparición de los antibióticos creó la falsa sensación de haber superado para siempre la barrera de la infección postoperatoria. Sin embargo, hoy en día sabemos que están emergiendo gérmenes resistentes a los antibióticos y que cada vez producen daños importantes, principalmente en centros hospitalarios donde se han plagado las infecciones intranosocomiales o intrahospitalarias. Otro aporte importante a la cirugía, por supuesto, es el surgimiento de los rayos X y la radiología, ¿no? William Röntgen describe en 1895 los rayos X, observó los huesos de su mano mientras experimentaba con un tubo al vacío, describió que emitía rayos que atravesaban la materia sólida y los tejidos blancos del cuerpo.
Dichos rayos proyectaban la imagen que podría guardarse en una placa fotográfica especial y su descubrimiento ayudó mucho a la cirugía y a la traumatología. ¿Qué podemos decir del entrenamiento del cirujano como tal? William Halsted, profesor de cirugía, operación de hernias y cáncer de mama, usó los guantes de caucho y promovió la cirugía cuidadosa y la cirugía limpia. Y es el inventor o el que preconizó el sistema de la residencia quirúrgica. Decía que un médico joven podía estudiar con una persona de mayor experiencia la cirugía como tal, asistiendo como residente durante un tiempo de 7 años. El inicio en la primera escuela de medicina en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Inició su trabajo con un grupo de 17 residentes, entre los que se encontraba Theodore Billroth, a futuro otro brillante cirujano que aportó mucho a esta ciencia, famoso principalmente por sus técnicas de cirugía abdominal. De igual forma, se encontraba Theodor Kocher, famoso por sus trabajos sobre tiroides, bocio, lo que le valió ser el acreedor al primer Nobel de Medicina como cirujano en el año 1909, ¿no? Siendo el primer cirujano que logra tal distinción. Una institución de mucho renombre que aportó mucho al futuro de los cirujanos es el American College of Surgeons, ¿no? La más importante e influente de estas sociedades fue el American College of Surgeons, fundado en 1913 por Franklin Martin. Estableció unas directrices profesionales y éticas y morales para todos aquellos licenciados en medicina que practicaban o se iban a dedicar a la cirugía. Su principal objetivo consistió en la formación continuada de los profesionales al interior de la cirugía. En cirugía vascular y trasplante tenemos que nombrar a Alexis Carrel, que realizaba grandes aportes en cirugía vascular. Incursiona en la cirugía de los trasplantes, donde su experiencia vascular aporta por mucho al injerto de los órganos, ¿no? Es el segundo cirujano en recibir el Premio Nobel de Medicina, esta vez en 1912. En realidad, hasta la fecha, solamente 4 cirujanos han recibido los premios Nobel de Medicina. Ya hemos descrito 2 y vamos a describir a los 2 siguientes, ¿no? Descubrimiento de la psicocirugía por Antonio Egas Moniz y el exitoso trasplante de riñón entre gemelos homocigóticos realizados fueron decisivos para la concesión de los premios Nobel en 1949 y 1990. La cirugía de los trasplantes, cómo no hablar del primer trasplante de corazón, realizado por el doctor Christian Barnard, un cirujano sudafricano que realiza este primer procedimiento en 1967 y un segundo en 1968. Se trata de trasplantes de corazón y el primero heterotópico en 1974. ¿Qué podemos tener como conclusiones y tendencias futuras? La derrota de los 3 enemigos clásicos de la cirugía, la hemorragia, la infección y el dolor, es la victoria de esta disciplina. Las tasas de morbilidad comenzaron a caer y todo esto se produce en un margen de pocas décadas. Durante su historia, la práctica de la cirugía ha dependido en gran medida de sus herramientas y aspectos manuales. Durante las últimas décadas del siglo XX se produjeron avances sin precedentes en el desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas de estudios de imágenes. Se predice que incluso se podrá robotizar la mano en determinadas intervenciones. Incluso así siempre se conservarán las raíces históricas de arte y oficio meramente manual. Hoy en día ya se tienen equipos robóticos, pero siempre bajo el control del cerebro humano, del cerebro y de la mano humana de los cirujanos, ¿verdad? No podemos dejar de hablar de los aportes de la cirugía al interior de nuestra cultura. En la época precolonial y de los incas, ustedes saben que los territorios estaban divididos en los 4 suyos. Hallazgos importantes
de los tumis de bronce, cuchillos alargados, bisturís, estiletes, cánulas, etc. Se hablaba de instrumental médico, quirúrgico o mágico o religioso. Estamos hablando de una antigüedad de 300 años antes de Cristo y a 600 después de Cristo. Conocimientos avanzados de propiedades de las hierbas, plantas, desarrollan los emplastos. Medidas sanitarias y de salud pública, principalmente en el manejo de aguas hervidas, ambientación y medio ecológico. El cirujano al interior de la cultura inca era el circac y sus instrumentos más conocidos, el chompi, el tumi y las cuchillas. Dentro de ya la llegada de los españoles, es importante hablar de Francisco López, a quien se le atribuye o se le reconoce el uso de la corteza de la quinina principalmente, ¿no? La época republicana, entre 1825 y 1826, ya fundada la República de Bolivia, se fundan las primeras cátedras de medicina en Sucre, Cochabamba, Potosí y La Paz. En 1833 se funda el primer colegio de medicina y funciona desde 1834 bajo la dirección del doctor José Francisco Pasamán, que luego es incorporado a la Universidad Mayor de San Andrés el año 1837. En 1846 se funda la Facultad de Medicina con rango universitario, con 5 a 7 años de estudio. Como en toda la historia humana, las guerras aportan mucho a la cirugía dentro de la entonces República de Bolivia, y es así que las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco promocionan brillantes cirujanos que deben desarrollar sus labores al interior de estas contiendas bélicas, ¿no? Ustedes saben que el 14 de febrero de 1879 se produce la invasión de Antofagasta por parte de los chilenos, que toman la plaza principal y bombardean desde las costas a través de los navíos Blanco Encalada y Cochrane. De estas guerras del Pacífico y Acre y del Chaco, cabe resaltar el trabajo de los doctores Zenón Dalense, Valentina Becia, Manuel Mariaca, Daniel Bracamonte, quienes fueron cirujanos militares durante las guerras. Juan de la Cruz Quiroga, de la Universidad Mayor de San Simón, Elías Agárnaga, Andrés Muñoz y Manuel Cuellar, el precursor de la cirugía moderna en Bolivia, juntamente con Cleómedes Blanco Galindo. En el siglo XX debemos hablar de Félix Veintemillas, dedicado a la otorrinolaringología, Aurelio Melán, Gustavo Carvajal, oftalmólogo, Claudio Sanginés, el precursor de la traumatología, Daniel Bilbao Rioja, precursor de la neurocirugía, Abelardo Ibáñez Benavente, de la cirugía hepatobiliar, Enrique Sainloup, Roberto Suárez, Gregorio Mendoza, urólogo, Carlos Alfredo Rivera en la prostología, Mario Michel Zamora dentro de la neurocirugía, Hernán Villavicencio en la cirugía plástica y quemados, Domingo Siles y Edmundo Pando en anestesiología. Dentro de los museos de la historia de la medicina, al interior del Hospital de Clínicas y de los recopilados del Colegio Médico de Bolivia, tenemos este tipo de fotos donde se documenta a los doctores Claudio Sanginés Tellería, marcado con el número 6, y marcado con el número 16, el ingeniero arquitecto Emilio Villanueva, quienes proyectan e inician la construcción del Hospital de Clínicas, ¿no? Ahí tienen ustedes una imagen del patio central del Hospital de Clínicas, tal cual lo conocemos hoy en día, ¿no? Tenemos de igual forma la sala de cirugía, varones, que prácticamente no ha sufrido cambios. Seguramente ustedes ya van a empezar a conocer o conocen estos ambientes al interior de este hospital. Y tenemos las reuniones de los primeros y más reconocidos cirujanos, como el grupo de médicos asistentes al quinto Congreso Interamericano de Cirugía en octubre de 1948. Se reconocen a los doctores Félix Veintemillas, Daniel Bilbao Rioja, Genaro Mariaca, Castro Pinilla, de quien me honro ser descendiente, Hernán Quiroga, Fernando Albores, Guillermo Pérez Salmón,
Edmundo Ariñez Zapata, Filiberto Oviedo, Manuel García Capriles y entre muchos otros colegas destacados del interior y el exterior de la República. Es una fotografía tomada en la escalinata que da acceso al jardín central del hospital. De igual forma, en el museo tenemos este tipo de cajas de instrumentales quirúrgicos de aquella época, otras fotografías de grupos de notables de la medicina boliviana que trabajaban y enseñaron en las salas del Hospital General de Miraflores. De izquierda a derecha tenemos a los doctores Enrique Berríos, Domingo Flores, Francisco Cernadas, Luis Villegas, Daniel Bilbao Rioja, Nemesio Torres Muñoz, Abelardo Benavente y Enrique Sanlú. Y es importante decir que quien no conoce su historia desconoce su pasado. Todos nosotros hemos llegado a practicar la medicina que practicamos hoy en día gracias al aporte de todos estos médicos que han hecho historia al interior de la especialidad, tanto en el ámbito mundial como en el ámbito nacional. Les agradezco mucho por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, tienen la palabra, por favor. Bien, no habiendo preguntas o algún tipo de consultas, vamos a dar por concluida la teórica del día de hoy. Esto va a ser una rutina de aquí en adelante hasta la conclusión del año, que todos los miércoles a las 15 horas o muchas veces a horas 14 se van a llevar adelante el contenido teórico de nuestra cátedra, acompañando siempre las prácticas que ojalá esta gestión puedan hacerse de forma presencial, principalmente para beneficio de los estudiantes. Les agradezco mucho, pueden abandonar la sala.